Bienvenidos a Top 11 Guía y esta vez hablaremos sobre el defensor individual. Recuerden que en la descripción está la línea del tiempo de este video para que si ustedes vayan directamente a lo que os interese. Por supuesto que también estarán los enlaces del sitio web oficial para que encuentren esta información pero en formato texto. Ahora sí, empecemos de una vez. ¿Qué es el defensor individual? Esta habilidad especial hace que nuestro GK sea el más completo a la hora de defenderlos mano a mano. Esto incluye los duelos 1 vs 1 contra los delanteros del rival e incluso también ayuda a organizar a nuestra línea defensiva cuando ellos estén en un duelo 1 contra 1 contra los delanteros del rival. Recordemos que los duelos 1 vs 1 pueden ser realizados por el GK versus delanteros o también por la línea defensiva versus los delanteros. Pero en ambos casos, el GK tiene una participación y en el siguiente punto explicaremos el porqué. ¿Cómo funciona esta habilidad especial en nuestro GK? En el punto anterior vimos dos casos, y en ellos es donde esta habilidad especial aparece. Así que comencemos con el primer caso y es el siguiente. El GK versus los delanteros del rival. Esta habilidad potencia las siguientes habilidades blancas de nuestro GK, que son los siguientes: la concentración, la anticipación y la aceleración. La concentración y anticipación hace que nuestro GK tome la decisión correcta de cómo y en qué momento ejecutar la aceleración, para así evitar que el delantero del rival defina dicho duelo. Por ese motivo, estas habilidades son claves para que este tipo de jugadas peligrosas no sean ejecutadas correctamente a favor de nuestros rivales. En el segundo caso es el siguiente: nuestra línea defensiva versus los delanteros del rival. Aunque parezca que este caso el GK no tiene nada que ver, en realidad su influencia sí existe, pero evidentemente su responsabilidad está compartida. En el caso número 1, el GK sí era el único responsable, pero en este caso no es así. ¿Y cómo influye el GK en los dos casos? Muy simple, él es el encargado de organizar al defensa que está disputando el duelo. Esto logra que, incluso cuando el delantero le gane el duelo a nuestros defensas, nuestro GK esté muy atento y no se lo va a dejar muy fácil. Para esto, las habilidades blancas para este caso son las siguientes: la concentración, la comunicación, y aquí se comparte dos habilidades blancas que son los reflejos y el lanzamiento. La concentración y la comunicación se unen para organizar a nuestro defensa y así que no pierda dicho duelo que está teniendo con el delantero rival. Y los reflejos y lanzamientos aparecen cuando el defensa perdió dicho duelo y solo queda nuestro arquero. Debemos tener claro que no debemos confundir el lanzamiento con el golpeo, ya que el golpeo es cuando nuestro GK hace un saque de meta, mientras que el lanzamiento es la volada, o mejor dicho la estirada que hace nuestro GK para evitar un gol que va al ángulo. Son habilidades muy distintas, pero ahora ustedes ya conocen su diferencia y es muy importante saberlo. ¿Qué tan importante es esta habilidad especial? En lo personal, esta habilidad especial es la mejor para darle a un GK titular, ya que las jugadas, o mejor dicho, los duelos 1 vs 1 son jugadas muy comunes en Top 11. Más que todo en los partidos en donde la diferencia de calidad es algo notoria. Y como estas jugadas son comunes, es decir, que aparecen constantemente en los partidos, el riesgo de recibir un gol por medio de esta jugada será menor si nosotros tenemos un GK con esta habilidad especial, evidentemente. Por este motivo, yo me inclino con esta habilidad. Para mí es la mejor que le podemos dar a un GK titular. De todas formas, hablaremos en el siguiente video de la habilidad especial llamada Parador de Penales.
Aunque su nombre lo dice todo, igual me gustaría explicar a profundidad dicha habilidad especial. Solo me queda decirles, espero os sirva la información.